placer poder participar una vez en vuestro proyecto y contribuir con mi granito de arena. Tengo que reconocer que cuando fijamos el título de mi intervención, el tema de mi intervención, sabíamos que la ley de autodeterminación alemana iba a ser nueva, pero la verdad es que es incluso demasiado nueva. Me explico. El anteproyecto de la ley sobre autodeterminación en relación con la inscripción sobre el género y sobre la modificación de otras normas, rápido Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur Änderung weiterer Vorschriften, fue presentado por el Ministerio Federal de Mayores, Mujeres y Juventud y el Ministerio Federal de Justicia el día 23 de agosto del 2023 y el proyecto de ley fue presentado por primera vez en el Bundestag el 15 de noviembre del pasado año. A ello siguió la formulación de una batería de 92 preguntas por parte del partido de la CDU, el partido de Angela Merkel, el 20 de diciembre de 2023 y hasta entonces yo no había tenido ninguna noticia hasta que ayer en el aeropuerto de Barcelona me entero de que el debate final que debe conducir a la aprobación de la ley está fijado para mañana viernes a las 13 horas y 10 minutos, lo podemos ver por streaming, que lo sepáis. Está prevista la entrada en vigor para el 1 de noviembre de 2024, lo que significa que los procedimientos para la modificación de la mención de sexo y del nombre en el Personenstandsregister podrán incoarse ya durante el mes de agosto. Esto significa que mis explicaciones se van a tener que basar forzosamente en el proyecto de ley publicado en noviembre de 2023, que es el único que conozco. Voy a empezar exponiendo cuál es el marco legislativo actual, es decir, qué condiciones deben cumplirse a fecha de hoy para modificar la mención de sexo y del nombre. Luego voy a describir a grandes rasgos el contenido del proyecto de ley y finalmente me voy a centrar en 4 cuestiones que creo que van a resultar especialmente interesantes en este foro. Primero, el concreto procedimiento para obtener las modificaciones en el registro y muy particularmente las cautelas que se han incluido. Podemos discutir si son más o menos prescindibles o discutibles. Las condiciones para modificaciones que afecten a menores de edad y a personas con curador, y eso es la traducción que he sacado para Betroya. Las repercusiones de la reforma en las cuestiones que afectan a filiación y, naturalmente, me dejo lo mejor para el final, la inclusión de una nueva norma de conflicto en el artículo 7A de la Ley de Introducción al Código Civil. Paso pues a hablar de los antecedentes. Aquí están los antecedentes. Tenemos la Ley de Transexuales, traducción literal de Transsexuellengesetz, que entró en vigor el 1 de enero de 1981 y que ha sido, entre tanto, laminada hasta en 6 ocasiones por el Tribunal Constitucional Federal. Ello se aplica muy especialmente a los requisitos que originariamente debían cumplirse para lograr el cambio de la mención registral relativa al sexo, que eran ausencia de matrimonio, obligación de adaptar las características físicas externas a través de intervenciones quirúrgicas y prueba de la incapacidad duradera para procrear. Pero el Tribunal Constitucional Federal declaró inconstitucional el primer requisito en un auto de 27 de mayo de 2008 y afirmó que era incompatible con el derecho al reconocimiento de la identidad sexual determinada de forma autónoma, así como con el interés en el mantenimiento del matrimonio protegido en el artículo 6, apartado primero de la Ley Fundamental. Y con respecto a los otros 2 requisitos, el Tribunal Constitucional Federal declaró igualmente su inconstitucionalidad en sentencia de 11 de enero de 2011, al vulnerar los mismos tanto el libre desarrollo de la personalidad, artículo 2, apartado primero de la Ley Fundamental, como la dignidad de la persona, artículo 1.1 de la Ley Fundamental. Subsiste, por tanto, como consecuencia de ello, como requisito para la modificación, la obligación de aportar 2 dictámenes de peritos que estén suficientemente familiarizados en este ámbito y que actúen independientemente el uno del otro. Con respecto a las personas no binarias, la Transsexuellengesetz no las contemplaba y el BGH consideró en un auto de 22 de abril de 2020 que debía aplicárseles esa ley por analogía.
Como consecuencia, la modificación de las menciones registrales requiere hoy en día, tanto para las personas transexuales como para las no binarias, 2 dictámenes médicos, lo que se percibe, según los estudios que se han hecho, como denigrante, puesto que hoy en día no se considera, como se ha dicho, que estas personas sufran de una patología. Y además se ha observado que el procedimiento actual puede ser relativamente largo y costoso. Razones más que suficientes para dictar esta ley y poner a Alemania pues, en la órbita de los países de su entorno, como España, que ya han dado pasos legislativos en este sentido. Y ahora voy a resumir todo lo rápidamente que pueda el contenido de esta ley. Bueno, deciros que esta ley tiene 13 artículos. Con su entrada en vigor va a derogar la Transsexuellengesetz. El primer artículo contiene los 15 artículos de la ley de autodeterminación propiamente dicha y el resto de artículos modifican diversas leyes. Por ejemplo, la ley del estatuto personal, la ley de introducción al Código Civil o la ley sobre el proceso en asunto de familia y sobre jurisdicción voluntaria, entre otros. En el artículo 1 se concretan las finalidades de la ley y se enfatiza la voluntad de verificar el derecho de toda persona a que se tenga en cuenta su identidad de género y a recibir un trato respetuoso con respecto a la misma. También trata este artículo en su apartado tercero de su ámbito personal de aplicación, cuestión que me la dejo para el final porque la voy a enlazar con el artículo 7A del EGBGB, de la Ley de Introducción al Código Civil. En el artículo 2 se trata del procedimiento de modificación que requiere una declaración de la persona interesada, eso también lo voy a abordarlo con más detalle. Y el artículo 3 se refiere a las declaraciones realizadas por menores y por personas con curador, que también he dicho que lo voy a tratar con más detalle. Los artículos 4 y 5 simplemente hacen referencia a aspectos temporales y los artículos 6 y 7 tratan respectivamente de los efectos de la modificación de la mención de sexo y del nombre y de las reglas sobre cuotas. Me detengo un poco sobre estas dos cuestiones. En relación con la primera de ellas, el artículo 6 establece para empezar una regla general que, sin embargo, se excepciona puntualmente. La respectiva mención del sexo y el nombre actualmente inscritos son relevantes en el tráfico jurídico. Y luego añade una regulación sobre una cuestión especialmente polémica en Alemania, por lo que he podido percibir, por lo que respecta al acceso a instalaciones y espacios, y así como a la participación en acontecimientos. La libertad contractual y el derecho a reservar la admisión del respectivo propietario o poseedor del local, del negocio, así como el derecho de las personas jurídicas a regularse por sus estatutos no se ven afectados. Por tanto, no parece que en un futuro nos vayamos a encontrar con una horda de individuos físicamente masculinos, pero con pretendida identidad femenina, exigiendo con éxito la entrada en las saunas de mujeres y convirtiendo las mismas en campos de batalla, concreto temor propagado en redes sociales y medios de comunicación en agosto de 2023, que es cuando salió el anteproyecto de ley. Asimismo, la valoración de resultados deportivos puede regularse con independencia de la mención de sexo. Y finalmente, tampoco es relevante la mención de sexo en relación con cualesquiera medidas o prestaciones relativas a la salud. Por lo que respecta a las cuotas en órganos colegiados, simplemente en el artículo 7 hay una norma que trata de cómo se tienen que volver a renovar estos órganos cuando a posteriori uno de los miembros ha decidido cambiar su género para que se vea garantizada la paridad a posteriori. El artículo 8 establece que en relación con las leyes y reglamentos sobre embarazo, posibilidad de concebir, inseminación artificial o transmisión de óvulos o embriones, se aplican sin consideración de la mención registral a la persona que está o quiere estar embarazada apta para concebir, que ha tenido un hijo o está amamantando o a la cual ha sido objeto de inseminación artificial o transmitido o recibido óvulos o embriones. Por tanto, la mención aquí de sexo no nos interesa o no tiene relevancia y lo mismo rige para normas que tengan que ver con la extracción o el uso de espermatozoides para inseminación artificial que se refieren al padre biológico o a un hombre que ha cohabitado con la madre de un niño en el momento de su concepción. Los artículos 9 y 10 rápidamente tratan respectivamente de la modificación
de la mención relativa al sexo en situaciones bélicas y prebélicas. Se pretende evitar que ciudadanos alemanes intenten cambiar su mención para evitar participar en estas situaciones. Por tanto, para eximirse del derecho a defender, del deber de defender la República Federal Alemana por las armas. Todo está pensado. El artículo 10 trata de la modificación de otros registros o documentos, por ejemplo, pues, en los títulos universitarios, ¿no? Se puede pedir a posteriori que se cambie pues el nombre en estos documentos. Sigue el artículo 11 que trata de las relaciones paterno-filiales, el cual también me dejo por detrás, por más tarde. El artículo 12 no entiendo muy bien por qué lo han puesto, porque dice, se establece que las normas legales que se refieren a hombres y mujeres por igual se aplican con independencia de la mención o no mención de sexo. Pues bueno. Finalmente, los artículos 13 y 14 tratan de la prohibición de facilitar o investigar el contenido de anteriores menciones en el registro. Esta prohibición rige, en general, con excepción de actuaciones de la Administración que persiguen un interés público, y su contravención supone la comisión de una Ordnungswidrigkeit, que en España sería una sanción administrativa, pero esto en Alemania tiene carácter penal. Existen algunas excepciones para familiares directos de estas personas en las cuales no se las obliga a no hablar de estas cuestiones. Y por último, el artículo 15 pues, trata de derecho tránsito. Ya está, he resumido rápidamente toda la ley, no os podéis creer. Paso ahora a hablar de determinados aspectos particulares, y el primero es el concreto procedimiento para el cambio de la mención de sexo del nombre. De acuerdo con el artículo 2, existe el derecho a declarar ante el Standesamt, registro civil, que se desea cambiar o suprimir la mención al sexo en un registro de estados civiles alemán. Y, por tanto, como ya se ha dicho, es posible inscribir femenino, masculino, diverso o incluso dejar en blanco la mención. Incluso si no consta ninguna inscripción, previamente ninguna inscripción registral alemana, también será posible llevar a cabo dicha declaración. Naturalmente, si está abierto el ámbito personal de aplicación de la ley, a lo que luego voy a ver. Ahora bien, quien formula la declaración debe asegurar con la misma que la mención elegida o la supresión de la mención anterior es lo que mejor se corresponde con su identidad de género, lo tiene que volver a decir ante las autoridades, y que es consciente del alcance de las consecuencias de su declaración, como si esa persona no tuviese capacidad suficiente de querer y entender. Con la inclusión de esa obligación, que algunos autores han considerado innecesaria, se pretende que quien realiza la declaración tome conciencia de las consecuencias de la misma, y sobre todo se pretende desincentivar una aplicación fraudulenta de la misma, por ejemplo, para beneficiarse de medidas de discriminación positiva de las mujeres. Si se observan indicios de fraude, el encargado del registro puede denegar la inscripción y luego está abierta la vía judicial. Sin embargo, si no hay indicios de fraude de ley, pues no intervendrá lógicamente el registro, y entonces, pues por ejemplo, aquellas personas que hayan modificado la mención, dice literalmente la exposición de motivos, por razón de broma o simplemente para lograr mayor atención sobre ese debate, rápidamente yo he pensado en 37 funcionarios ceutíes, ¿no? Tendrán que pechar con las consecuencias positivas y negativas de esta modificación, como mínimo durante un año, que es el periodo durante el cual dura esta modificación. Se tiene que mantener esta modificación. La declaración debe ir acompañada de los nombres propios que la persona quiere adoptar y que deben corresponderse con la nueva mención de sexo. Esto también se ha criticado, pues que se observa que el Tribunal Constitucional Federal ya no exige que el nombre se asocie inequívocamente a un determinado género. Entonces sorprende esta mención en esta nueva ley. Finalmente, el artículo 2 contiene una norma para evitar que la modificación de la mención de sexo se utilice para evitar la deportación en aquellos casos en los que el Estado de origen pudiera denegar la admisión de personas si observase divergencias entre el contenido del registro alemán y el de los documentos de identidad emitidos previamente por dicho país.
Bueno, y como he dicho, adicionalmente se ha incluido este plazo de 1 año, que es el que se tiene que esperar para modificar la modificación previa. Bien, paso ahora a hablar de la declaración de menores de edad y personas con curador. He puesto este bonito dibujo porque realmente diputados, diputadas de CSU les ha faltado poco para decir "Won't somebody please think of the children?". Lo han dicho en alemán muchas veces. Cuidado con los niños. Pues deciros que os ha llamado la atención esta cuestión porque la ley no establece la obligación de un asesoramiento previo para mayores de 14 años, aunque el legislador indica la voluntad de poner los medios necesarios para que puedan tener acceso al mismo si así lo desean. Y porque es posible que terceros, es decir, los representantes legales, tomen la decisión por menores de 14 años. Esta posibilidad, la posibilidad de que los menores de edad puedan cambiar voluntariamente por sus representantes legales, no estaba expresamente prevista en el régimen anterior porque la versión primitiva de la Transsexuellengesetz no permitía el cambio de la mención a menores de 25 años, pero eso lo vieron rápido y lo declararon inconstitucional en 1982. Los mayores de 14 años pueden realizar la declaración por sí solos, pero es necesario el consentimiento del representante legal. Si no lo obtienen, el juzgado de familia puede suplirlo si considera que la modificación no vulnera el interés superior del menor. El registro civil está obligado a notificar al juzgado de familia la ausencia del consentimiento del representante legal y el juzgado va a actuar de oficio dando audiencia al menor, a los padres y a los servicios sociales y puede incluso encargar un informe pericial que trate, por ejemplo, sobre los efectos de la modificación en el entorno, por ejemplo, escolar del menor. Y si los padres no se ponen de acuerdo, el juzgado puede decidir en interés del menor si atribuye la potestad para decidir a uno solo de ellos o, si los padres están separados, puede atribuir la custodia a uno de ellos. Si el menor está sometido a curatela, el curador también puede intervenir, pero necesita autorización judicial para llevar a cabo la declaración. Si son menores de edad, menores de 14 años, solamente puede llevar a cabo la declaración el representante legal, que deberá tener en cuenta la voluntad del menor. Le deberá consultar, teniendo en cuenta su madurez, etcétera, etcétera. Y aquí también puede intervenir el juzgado de familia, de oficio o a instancia de los interesados o de terceros, por ejemplo, de los servicios sociales, sustituyendo a uno o a ambos padres si observa que de otro modo se vería amenazado el interés superior del menor. Y ahora paso a una cuestión que a mí me ha parecido complicada, pero interesante a su vez, que es la relativa a las relaciones paternofiliares, o mejor dicho, a la filiación. De esto trata el artículo 11, que si lo leo tal cual no os vais a enterar de nada, porque dice lo siguiente. La mención del sexo en el registro es irrelevante para la relación existente o futura entre una persona y sus hijos según los artículos 1591 y 1592, número 3 del BGB. Para las relaciones constituidas o por constituir sobre la base del artículo 1592, números 1 y 2, deberá estarse a la mención obrante en el momento del nacimiento del hijo. Y ahora lo traduzco con estas típicas remisiones tan típicas del derecho alemán. El artículo 1591 del BGB dice simplemente que la madre de un niño es la mujer que lo ha parido, como tal vez sepan los que han tratado de maternidad subrogada, seguro, ¿saben? Según el artículo 11 de la futura ley, el hecho de que esta mujer posteriormente pase a ser hombre o deje su mención en blanco no podrá repercutir en su consideración legal como madre. Es más, se dice que la mención es completamente irrelevante y por tanto también podría considerarse madre cualquier persona apta para parir biológicamente. Del mismo modo, si un hombre es considerado en un primer momento padre porque su paternidad biológica ha sido establecida en un proceso judicial, es decir, se le ha demostrado que es el padre biológico el que ha contribuido, digamos, artículo 1592, número 3, no perderá esa calidad porque posteriormente pase a ser mujer. Por tanto, lo relevante aquí, digo, es esa contribución biológica. Ahora bien, si la paternidad se pretende establecer porque el hombre estaba casado con la madre en el momento del nacimiento o porque se ha reconocido voluntariamente su paternidad, es decir, sin tener en cuenta el aspecto biológico,
Se tiene en cuenta solamente la mención hablante en el momento del nacimiento y no en el momento del reconocimiento de la paternidad. Por tanto, solamente podrá ser padre sin que conste la paternidad biológica quien conste como hombre en el registro en el momento del nacimiento. En resumen, es una persona que en el momento del nacimiento constaba como mujer, pero antes había aportado sus espermatozoides, aquí no hay problema. ¿Por qué? Ha contribuido biológicamente y por tanto se puede decir que es el padre de acuerdo con el artículo 1592, número 3. Pero una persona que en el momento del nacimiento constaba como mujer y deviene hombre tras el nacimiento no podrá nunca constar como padre. De momento, de momento. Esto se ha justificado ahora porque, dice el legislador, en la actualidad el derecho alemán no permite que dos mujeres consten como progenitoras, entonces para no discriminar aquí a nadie, se dice de momento lo dejamos así y en la exposición de motivos se señaliza la voluntad del legislador de impulsar una reforma de la legislación sobre filiación en ese punto que permita pues, que dos madres consten como progenitoras. Bien, termino con el lío este de la filiación y me voy a lo que nos gusta, que es el derecho internacional privado. A ver, aquí. Artículo 7 A de la Ley de Introducción al Código Civil, que se tiene que leer en relación con el artículo 1.3 de la Ley de Autodeterminación. Según este artículo 7A, la identidad de género de una persona se rige por el derecho del Estado de su nacionalidad. Atención, antes se había hablado de los refugiados, se había hablado de los apátridas. Para estos, el derecho relevante es el de su residencia habitual. Sin embargo, una persona con residencia habitual en Alemania puede elegir derecho alemán para regular su identidad de género, esta cuestión específica. Y lo mismo rige para la modificación del nombre. Estas elecciones de derecho, sin requisito formal, deben constar de forma fehaciente en escritura pública o deben ser compulsadas o recogidas por escrito por los registros civiles. A ello se suma que según el artículo 1.3, si una persona ha llevado a cabo una elección del derecho en virtud del artículo 7A.2 EGBGB, la modificación de la mención de sexo y del nombre solamente es admisible si se trata de un extranjero que disponga de un derecho de residencia indefinido, que posea un permiso de residencia prorrogable y que resida de forma legal en territorio alemán o que posea una tarjeta azul. Restricciones, ¿no? Para extranjeros. Bien, esto ha generado ya algunas dudas, por ejemplo, relativas a la continuidad de la mención del sexo en caso de que posteriormente se adquiera otra nacionalidad, ciudadano ruso, residencia habitual en Alemania, cumple las condiciones del artículo 3, se le inscribe como intersex, y luego esta persona quiere nacionalidad polaca. ¿Qué hacemos? ¿Se lleva ese bonus alemán o no se lo puede llevar? También se ha indicado que las consecuencias del cambio en la mención registral para las cuestiones de filiación se determinarán de acuerdo con el respectivo derecho aplicable a la filiación. Y con ello termino mi intervención. No sé qué tal estado de tiempo. A la espera de que la publicación de la ley definitiva tenga lugar efectivamente mañana y no sin antes indicar que en cualquier caso el legislador ha previsto revisarla en un plazo de 5 años. Pero otra cosa, digo, interés, tema relativo a afiliación. Y bueno, sobre todo, creo, sí, que María se plantean más en este derecho internacional. Pero tampoco es extraño. Descargas, espera.
presentaciones. Bueno, mientras van tirando, pues Financiación, Doña Carmen Fernández Rodríguez, es abogada ejerciente desde el año 2005, forma parte del Servicio de Atención Jurídica de Protección de ACCEN. Como es sabido, ACCEN, la Asociación Católica Española de Inmigrantes, es una organización sin ánimo de lucro y de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales y la atención y acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social. Especializado en el trabajo vinculado al derecho de asilo e inmigración, por lo tanto, esperamos su disertación a pie del caso concreto de relación con muchas situaciones desgraciadamente que caen o se aproximan a esa exclusión social cuando quieras. Pues nada, en primer lugar agradecer a la Universidad de Oviedo y a la Facultad de Derecho la invitación a la entidad para participar en estas jornadas. Y la verdad es que la persecución por motivos de género en el ámbito de protección internacional, ¿no? Que te pegues al micro, porque además es que si no tampoco te oyen en el Teams. Bueno, pues nada, voy a agradecer, que si no se ha oído, y quiero a la Universidad de Oviedo, a la Facultad de Derecho, en donde yo estudié además Derecho, pues la invitación que han hecho a la entidad para participar en estas jornadas. Y aunque la materia es muy extensa, la protección internacional, por motivos de género y de identidad sexual, bueno, voy a intentar ser lo más breve y concisa posible. Y mi idea era facilitaros una visión práctica, bueno, para ver cómo los abogados, en este caso abogadas, porque además entre el público hay dos compañeras, Lola que trabaja en Amaranta y Bea que trabaja conmigo en NACEN e Isabel también, cómo planteamos y cómo abordamos una entrevista de asilo. Vale. Entonces, aunque es así, vale, sí que es, voy a tocar muy brevemente el marco legal, lo veréis en diapositivas por si luego tenéis interés en cada una de las materias de indagar más. También voy a brevemente explicaros quién es una persona refugiada, cuáles son los diferentes o las diferentes formas de persecución por motivo de género, y la parte también en donde las abogadas y los abogados tenemos bueno, una participación mucho más activa, que es en la solicitud de asilo. Vale. El marco internacional de asilo, el marco normativo es tanto internacional de la Unión Europea y luego nacional. En el marco internacional, pues, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra en el año 51, donde España se adherió en el año 78, y el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York en el 31 de enero del 67. Todas estas normas son las normas que nosotras utilizamos a la hora de preparar esas entrevistas de asilo y, en su caso, los informes de apoyo jurídico. En el marco europeo están los tratados de Ámsterdam y de Niza, y luego existen una serie de directivas del Sistema Europeo Común de Asilo. Las primeras, que bueno, están ahí, no las voy a leer porque están derogadas, pero en su momento fueron muy importantes y están derogadas por el segundo paquete de directivas, que son en la práctica las que más manejamos las abogadas y abogados. La Directiva 213/32 sobre procedimiento para los países, la 213/33 sobre las normas de acogida, la Directiva 2011/95, que derogó la del 85, que son la del 83, que son los requisitos para el reconocimiento, el reglamento de la Unión Europea, y luego específicamente para la persecución por la orientación sexual. Bueno, veis una serie de resoluciones, y de ahí
aunque no son instrumentos vinculantes, os diré que en la práctica los utilizamos mucho, que son los principios de Yogyakarta, ¿vale? Que además son principios, fijaros, del año 2007, y ahí ya establece la legislación internacional en relación con la orientación sexual e identidad de género. Y las directrices de ACNUR sobre protección internacional número 9 de octubre del 2012, que también hace referencia a la orientación sexual y a la identidad de género, y que si en verdad no es una norma propiamente, realmente a los profesionales que participamos, los diferentes operadores jurídicos, pues nos brindan realmente una interpretación legal y una orientación muy importante. En el marco nacional, lógicamente la Constitución española, normativas que aún siguen vigentes y la ley que es la que más utilizamos, que es la Ley 12/2009 de 30 de octubre, que es una ley relativamente, es muy poco extensa, tiene muy poco articulado, que es la que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Y seguimos 15 años después esperando que esta ley tenga un reglamento, un desarrollo legislativo, pero la realidad es que a día de hoy no existe. Vale, ¿qué o quién es una persona refugiada? Una persona refugiada, el artículo 3 de la ley de asilo nos dice que es aquella persona, vamos a ponerlos todos. Vale, nos dice que es aquella persona, se le reconocerá la condición de refugiada, aquella persona que tenga fundados temores de persecución por unos motivos concretos que son raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, grupo social, género, orientación sexual e identidad, que se encuentre fuera del país de su nacionalidad y que no pueda, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de ese país. Es muy importante, además, que, lógicamente, cuando una persona solicita asilo, que no esté incursa en causas de denegación o de exclusión. Pues teniendo en cuenta estos elementos, deciros que el género y la orientación sexual e identidad en la Convención de Ginebra del 51 solo se incluyen los 5 motivos de persecución, que son la raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas y grupo social, y con posterioridad se incluyen dentro de ese grupo social, en la ley de asilo, de hecho así se hace, el género, la orientación sexual y la identidad. Vale, por eso es importante, por la inclusión que se hace dentro del grupo social, determinar, y la ley lo hace, y es importante saber qué se entiende por un grupo social determinado. El artículo 7 de la ley de asilo establece 2 criterios de valoración a la hora de definir qué se ha de entender por grupo social, y esos 2 criterios son, en primer lugar, que las personas integrantes de ese grupo compartan una característica innata, unos antecedentes comunes que no puedan cambiarse, o bien que compartan una característica o creencia fundamental para su identidad. Un segundo criterio de valoración para entender qué es un grupo social es que dicho grupo posea una identidad diferenciada en el país del que se trate por ser percibido como diferente. Y ser percibido como diferente por la sociedad que le rodea o por el agente o agentes perseguidores. Y finalmente, exige que en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye dentro del concepto de grupo social un grupo basado en una serie de características comunes. Y son, la ley de asilo nos dice el género, la orientación sexual o identidad sexual y la edad. Pues bien, con respecto al género, por razones de tiempo y estaba dentro de la ponencia, muy brevemente voy a referirme a la violencia que sufren las mujeres, y hablo de género con respecto a mujeres porque realmente en la protección internacional se sigue utilizando el concepto clásico de mujeres. En la práctica, tanto yo como mis compañeras, los motivos de persecución por género, la inmensa mayoría, están focalizadas en mujeres que además sufren violencia no solo en el país de origen y que eso constituye la causa que les obliga a huir, sino que en muchísimas ocasiones sufren esa violencia a lo largo del viaje, del trayecto migratorio. Incluso a veces nos encontramos con esa violencia
y en esto Lola, mi compañera que trabaja en Amaranta, conoce muy bien, en las propias sociedades de acogida aparecen nuevas amenazas, muchas veces de desigualdad y en situaciones de trata. Los actos de persecución que sufren las mujeres, yo he visto y he llevado casos de asilo en donde en una misma mujer, esos que os describo ahí, violencia física, sexual, discriminación, trata, imposición de normas sociales y religiosas, mutilación genital femenina, crímenes de honor, matrimonio forzado. No os diría todos, pero muchos de ellos estaban presentes en su relato. De hecho, he tenido un caso de una chica de Costa de Marfil que huyó del país con su hija porque había sido víctima de mutilación genital femenina y lo que trataba de hacer era evitar que esa práctica horrorosa se le hicieran a su niña de 7 años. Y nos ayudó muchísimo porque cuando llegaron en patera a la península había una doctora de médicos del mundo en donde en territorio les hacen informes ginecológicos y al final nos dotan a los abogados de pruebas totalmente objetivas que al final permiten acreditar pues, que en este caso esta chica pues, había sufrido una mutilación. Además, el informe, he de decir que no solo hacía constar la evidencia física, sino incluso indagaba más en todas las secuelas reproductivas, psicológicas que esta chica sufría. Además, durante todo lo que fue el tránsito hasta llegar a la península, pues también había sufrido diferentes situaciones de violencia. Centrándonos ya más en lo que es la persecución por orientación e identidad sexual, los factores que propiciaron que este motivo de persecución se haya incluido en la ley de asilo son los desarrollos legislativos de la Unión Europea, esas directivas a las cuales os he hecho referencia, la labor jurisprudencial de nuestros propios tribunales, que antes de que se incluyera en la ley de asilo ya estaban recogiendo resoluciones y protegiendo persecución por orientación sexual, lógicamente al artículo 14 y a la ley trans, a la ley 14/2023 de 28 de febrero, que incluyó dentro del artículo 3 de la ley de asilo la persecución por identidad sexual. No hace constar identidad de género, hace constar identidad sexual. Es un concepto más amplio y por algún motivo el legislador, cuando incluyó y modificó la ley de asilo, pues entendía que debían de incluirse vínculos no relacionados con el sexo, sino que requieren una mayor reflexión y esa identidad sexual requiere del estudio y de tener en cuenta una serie de cuestiones. Bien, ¿recordáis que al incluir el género y la orientación sexual o identidad sexual en el concepto de grupo social, la ley nos decía que teníamos que tener en cuenta las circunstancias imperantes del país de origen? Pues bien, es muy necesario y es algo que tenemos que hacer los abogados que nos dedicamos a esta materia, y es conocer si en el país de origen del cual huye la persona que solicita asilo, pues tienen lugar actos de persecución. Y los actos de persecución son de criminalización. A día de hoy, al menos 63 países criminalizan la diversidad sexual. En 8 de ellos hay pena de muerte, en 6 cadena perpetua y en 18 países supone penas de prisión de más de 10 años de edad. Pero es que a veces nos encontramos que hay países que a lo mejor no criminalizan o no penalizan, pero es la propia sociedad quien realmente ejerce unos actos de violencia contra la comunidad LGTBI que pues son víctimas de violencia verbal, física, psicológica, sexual. Incluso son blancos de homicidio. En los centros de detención, agentes estatales suelen recurrir a las violaciones. Además, tratándose de mujeres, y si además eres lesbiana, pues sufres una doble motivo de persecución, por el hecho de ser mujer y además por el hecho de ser lesbiana. Y una de las prácticas que es habitual que se utilice es la violación. Por ejemplo, en Rusia, yo he hecho un informe de apoyo jurídico hace muy poco de un chico gay que ha huido de Rusia, de un chico homosexual, y ahí ahora, pues entienden que hay terapias de conversión, que parece ser que entienden que son
muy efectivas y que bueno, pues pueden hacer que tu orientación cambie. Y luego, además de actos de persecución, como es la penalización, también existen actos de discriminación. Pero no todos los actos de discriminación pueden equipararse a la persecución. Necesitamos un plus y necesitamos que esas medidas discriminatorias lleven unas consecuencias de perjuicio sustancial. Y además se requiere que haya un patrón de hostigamiento y de discriminación lo suficientemente repetido para que se pueda entender o se pueda equiparar como persecución. Y os diréis, bueno, ¿y cómo recopiláis esa información del país de origen que es tan importante para acreditar ese elemento objetivo del temor fundado de persecución? Bueno, pues recurrimos a bases de datos. En el caso de la persecución por orientación sexual, os recomiendo muchísimo esta. Es la base de datos de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales. En ella vais a poder ver la legislación de los diferentes estados, las bases de datos, vais a poder ver en aquellos estados en donde hay pena de muerte, vais a poder ver en aquellos, bueno, las diferentes perspectivas legales de los diferentes estados en materia de orientación, de persecución por orientación sexual. Nosotros, además, los abogados, utilizamos esas bases de datos, Isabel lo sabrá seguramente, y es el ECOI, de verdad os lo recomiendo, es una herramienta indispensable para la resolución de las solicitudes de protección internacional. Pero no es que lo utilicemos nosotros, es que la propia Oficina de Asilo y Refugio, cuando dicta una resolución y o bien deniega, o en el caso de que reconozca, ahí es más, suele poner menos, se basa en eso. ¿Vale? Ahí tenéis información sobre 172 países. Esa información son organismos y asociaciones internacionales que protegen los derechos humanos y que hacen informes sobre los diferentes países. Podéis hacer búsquedas. Luego está ACNUR y RedWatch. Y aquí es la parte, el caballo de batalla. Y es que en ese temor fundado nos exigen, y hay una parte de elementos subjetivos. Y es que a los solicitantes LGTBIQ+, se les exige, primero, que presenten indicios suficientes del fundado temor a sufrir persecución por su orientación o identidad sexual. Y además exigen, tanto la Oficina de Asilo como el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional, que sean esos relatos que sean verosímiles. Es decir, les exigen un plus a diferencia de otros solicitantes por otros motivos. A las personas que solicitan por su orientación o identidad sexual les exigen que su relato sea verosímil y que además cuente con indicios suficientes para acreditar esa persecución. Por lo tanto, nosotros como abogados tenemos que poner el foco en el relato de la persona y tenemos que preguntarle pues, cómo han sido las vivencias en la infancia, preguntarle respecto a la autorrealización como personas, a las experiencias que ha tenido de disconformidad con las normas culturales en torno al género, a la sexualidad, a las relaciones familiares, románticas que ha podido tener. Pero hay veces, y no pasan ni una vez, ni dos, ni tres, y a mí me ha pasado, que la propia persona tiene una homofobia interiorizada. Es decir, existe una culpa, existe una vergüenza, existe en esa persona un proceso de aceptación de su propia homosexualidad, porque además le atormenta reconocer su orientación, porque en su país de origen podían matarle por ese motivo. Entonces, en esos casos es muy complicado abordar todas esas situaciones. A veces incluso tienen un trauma evitativo, si han sufrido situaciones de trauma. Y nosotros en la entidad ENACEN, la verdad, que trabajar en un equipo multidisciplinar pues hace que tu trabajo sea mucho más fácil, en el sentido de que nosotros contamos con un servicio de atención psicológica, con trabajadores sociales, con una serie de técnicos que antes de abordar estos relatos y de antes de poder sentarte con la persona y que te cuente realmente lo que le ha pasado, pues cuando ves esas situaciones evitativas o cuando ves pues que la persona no está bien, pues le atiende primero el servicio de atención psicológica. Voy acabando, ¿eh? Entonces, en ese elemento subjetivo, insisto, la Oficina de Asilo y Refugio les exige
y les otorga una escasa credibilidad. Yo, en los casos que he llevado de orientación sexual y a los cuales yo he sido la abogada que les ha acompañado a Madrid, la propia Oficina de Asilo y Refugio les llama. Es decir, antes de emitir un criterio, la regla general es que les hagan una entrevista de instrucción. La instructora que va a resolver el caso, yo en una de las entrevistas estaban 3 instructores, ¿vale? La entrevista se graba, pues se le hacen muchas preguntas a la persona sobre su solicitud de asilo. Además, era una chica senegalesa lesbiana que le reconocieron el estatuto y era un chico de Camerún que además había huido junto a su madre. Y es curioso porque la jefa de instrucción de la OAR de África, creo que es occidental, fue ella quien le hizo la entrevista a su madre, ¿vale? No puso el foco en él, puso el foco en su madre. Y hizo una entrevista a su madre preguntándole pues, por todos los motivos, cómo era la relación con la familia, etc. La Oficina de Asilo y Refugio tiene muy en cuenta los informes emitidos por entidades que apoyan y que dan cobertura al colectivo LGTBI, ¿vale? Nosotros muchas veces hemos trabajado de manera coordinada con SEGA, nos han facilitado mucho el trabajo en ese sentido. Y en las entrevistas de asilo está prohibido pruebas invasivas indignas. Debemos de tener mucho cuidado con la heteronormatividad, porque es verdad que los instructores, quizás no tanto, pero los agentes de la Policía Nacional, que son los que hacen en comisaría las entrevistas de asilo, pues tienen una heteronormatividad, tienen unos estándares muy occidentalizados, no conocen los términos. ACNUR es muy claro, no se pueden hacer preguntas sobre la orientación, sobre la práctica sexual, porque son preguntas que invaden los derechos fundamentales de la persona. Y luego hay que huir también de ideas estereotipadas, por ejemplo, indicios. El hecho de que una persona transexual no se someta a tratamientos médicos. Bien, eso no significa que no sea transexual, pero sin embargo la oficina de asilo es un indicio que le resta. O por ejemplo, el que una persona gay, lesbiana, homosexual tenga un matrimonio, pues eso no significa también que no sea homosexual. Bien, terminando porque me estoy dilatando. Tenemos que ver, además de esto, los agentes de persecución, ¿vale? Puede ser el Estado, otros agentes y finalmente hay otro de los criterios que exige la ley, que es que no puede haber una alternativa de huida interna. Os digo, si tenéis curiosidad, el Ministerio del Interior publica con carácter anual y trimestral todas las solicitudes de asilo que se formalizan en España. Esas son las que se han hecho en este mes de marzo. Y en la ley trans, en el artículo 38, que hace referencia a la protección internacional, nos dice, y es una herramienta que creo que nos va a servir mucho, que el Ministerio del Interior debe de publicar con carácter anual a aquellas personas que por su orientación del colectivo LGTBI o de identidad de género soliciten asilo y a cuáles se les reconoce. A la espera de la publicación y agradeciéndoos de verdad la atención, finalizo. Siento si me he extendido un poquito, pero es que es muy largo. No, lo por siento. supuesto, no. ¿Cómo se quiere que se haga? No va a ser, que no va a ser muy tarde. La segunda mesa hará sesión a las 16 horas. Las 16 horas. A continuación, va a haber 2 exposiciones de comunicaciones con menor tiempo, cada una de ellas no más de 5 minutos. Y luego, si finalmente, antes de levantar la sesión, se quiere más debate, pues aquí estamos y invito a la profesora Patricia Recurso si quiere incorporarse a la mesa para el eventual debate, por si quedó algo por preguntar, por comentar. Bueno, pues en primer lugar,
con esos 5 minutos, que ya dije al principio que espero que pronto se aumente. Voy a intervenir Noelia Fernández Arbello, por favor, en el actriz, que es profesora ayudante de Derecho Internacional Privado desde hace muy poquito en Alcalá de Henares y desde hace muy poquito también doctora por la Universidad de Oviedo, con nosotros, con el área de Derecho Internacional Privado, dirigida por la doctora Jiménez Blanco, que ha hecho una tesis sobre el régimen jurídico laboral transfronterizo del personal de vuelo y transporte aéreo, que seguro que es un tema duro, no lo sé, como bien lo parece como miembro del tribunal. Bueno, de momento, su orientación investigadora gira en torno al derecho laboral internacional y bueno, tiene alguna publicación y tiene una estancia de investigación en el Master de Luxemburgo año 2022. Cuando quieras, Noelia, bienvenida a casa. Muchas gracias. Muchas gracias por la aceptación de la comunicación y por la presentación. Estoy muy contenta, evidentemente, de estar aquí. ¿Cuánto más También. Sí. No sé. Bueno, el objeto de esta comunicación es el tratamiento de las mujeres, de la autodeterminación de género y de la orientación sexual en el contrato de trabajo transfronterizo. Son realidades diversas, cada una con sus problemáticas propias, pero en términos generales, en principio, reciben el mismo tratamiento conflictual. La protección va a ser la prevista en el régimen contractual, resultante del artículo 8 del Reglamento Roma 1, pero es posible que se vea incrementada, ya sea por una aplicación de las normas antidiscriminatorias como normas internacionalmente imperativas o por una inaplicación de las normas discriminatorias resultante del orden público de. Esto es siempre posible por la vinculación de la materia con los derechos humanos y fundamentales, pero el juego de estas posibilidades de aplicar normas internacionalmente imperativas o el orden público va a depender de en qué estado pueda plantearse una operación. Partiendo de estas premisas, voy a plantear en primer lugar una cuestión general que afecta a los tres colectivos mencionados, que es la aplicación de las medidas protectoras resultantes de la negociación colectiva. Y posteriormente me voy a centrar en algunas cuestiones particulares problemáticas de cada uno de los colectivos. Comenzando con la protección de la negociación colectiva, esta puede consistir o bien en medidas introducidas en un convenio colectivo o en la negociación de planes de igualdad. Planes de igualdad entre mujeres y hombres o los nuevos planes LGTB. Pero en ambos casos su aplicación no se encuentra garantizada. Los problemas que se suscitan en cuanto a las medidas de los convenios colectivos son los generales, los conocidos. La aplicación de las medidas se encuentra garantizada siempre que el contrato esté incluido en el ámbito de aplicación del convenio colectivo y el convenio colectivo, a su vez, forme parte del ordenamiento que rige el contrato. Sin embargo, puede darse el caso de que el contrato se encuentre incluido en el convenio, pero el convenio no forme parte del ordenamiento rector del contrato. Y en estos casos es necesario determinar si el trabajador puede exigir el cumplimiento de las medidas, en caso de que el empleador no las aplique. En cuanto a los planes de igualdad, en su regulación no se han previsto los contratos de trabajo transfronterizos ni una adaptación a las empresas de dimensión internacional. A priori, tienen la obligación de negociar estos planes todas las empresas con más de 50 trabajadores. Pero, de nuevo, la aplicación de los planes tampoco se encuentra garantizada. Cuando se trata de empresas españolas, aunque el plan se haya negociado, si los trabajadores prestan servicios en otros estados, ese plan no va a formar parte del ordenamiento rector del contrato. Mientras que cuando se trata de empresas extranjeras, no deberían computar todos los trabajadores de la empresa que pueden trabajar en otros estados, sino que un criterio razonable sería que existiese la obligación de negociar y de aplicar el plan siempre que la empresa tenga a más de 50 trabajadores prestando servicios en España.
En cuanto a las mujeres trabajadoras, una cuestión problemática es la aplicación de las directivas europeas. Las directivas tendrían vocación de aplicarse a todas las trabajadoras de la Unión Europea. Sin embargo, las normas de transposición solo van a poder aplicarse cuando resulte aplicable al contrato la ley de un Estado miembro o cuando pueda plantearse una demanda en la Unión Europea, aplicándose como normas de policía. Y pueden darse vacíos de protección. En particular, la protección de las directivas no se va a poder aplicar cuando se trate de una mujer que presta servicios en distintos Estados miembros, en varios Estados miembros, para un empleador de tercer Estado. Si no es posible identificar un lugar de trabajo habitual en la Unión Europea, previsiblemente la ley del contrato va a ser la del tercer Estado y tampoco va a existir la posibilidad de demandar en la Unión Europea. Respecto a las personas que han ejercido su derecho a la autodeterminación de género, en los contratos de trabajo de las personas trans, el sexo puede jugar como una cuestión previa. Determinada la cuestión previa, en su caso procederá a aplicar las normas correspondientes al nuevo sexo de la ley del contrato. La posición que exista en ese ordenamiento sobre el cambio de sexo debería ser irrelevante, pero en caso de inaplicación de las normas correspondientes al nuevo sexo, del no reconocimiento del nuevo sexo, el estado en el que pueda plantear su demanda va a ser un factor determinante. En cambio, en los contratos de trabajo de personas de tercer sexo, generalmente no habrá problema, generalmente no aparecen problemáticos. Pueden darse casos en los que la ley de contrato sea un estado con un sistema binario, en el que esta tercera categoría no exista. Pero la mayor parte de las normas laborales no distinguen en función de su aplicación, en función del sexo de la persona trabajadora. Y simplemente no procedería a aplicar las normas dirigidas exclusivamente a mujeres. En cuanto a la orientación sexual, los problemas pueden suscitarse en relación con los derechos laborales de la paternidad, maternidad o del matrimonio. Cabe plantear que en este ámbito también podría proyectarse la doctrina del Tribunal de Justicia en los asuntos Coman o Panchadero. De modo que, celebrado el matrimonio o determinada la filiación en un Estado miembro, los empleadores deberían encontrarse obligados a reconocer estos derechos, con independencia de la posición sobre el matrimonio o sobre la afiliación de personas del mismo sexo que exista en el estado en el que se ejecuta el trabajo. Para finalizar ya, como conclusiones, respecto a las normas de la negociación colectiva, su aplicación no se encuentra garantizada en todos los casos en los contratos de trabajo transfronterizos, por lo que sería necesario introducir criterios específicos para la aplicación de estas normas. La protección para mujeres trabajadoras de las directivas europeas debería encontrarse garantizada, al menos siempre que el trabajo se ejecute en la Unión Europea. Respecto a las personas trans, producido un cambio de sexo legal, deberían aplicarse automáticamente las normas correspondientes al nuevo sexo de la ley del contrato. Y por último, en cuanto a los derechos laborales derivados del matrimonio, la paternidad o la maternidad de personas del mismo sexo, las libertades europeas podrían justificar en algunos casos la existencia de una obligación de respetar estos derechos. Muchas gracias por su atención. Nora, Pablo González. Su proyecto de investigación se enfoca en la evolución de la inteligencia artificial en la sociedad y sus consecuencias jurídicas, específicamente en el ámbito de control de los migratorios, sobre todo destacando las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que puede acarrear este uso. Cuando quieras, Olaya. Muchas gracias. Empezamos. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Pilar Jiménez Blanco y a Isabel Rodríguez Uría por organizar estas jornadas tan interesantes que han reunido además a profesionales de primer nivel a los que para mí es un honor poder acompañar hoy.
dentro de los obstáculos que existen a la movilidad transfronteriza, yo hoy voy a hablaros de los sesgos de género que introducen los sistemas biométricos que se utilizan en nuestros controles fronterizos en el espacio Schengen. En concreto, son sistemas de inteligencia artificial que discriminan especialmente a las mujeres y que también plantean peligros de discriminación frente a personas no binarias, personas transgénero y personas transexuales. Es necesario que os haga una pequeña introducción para saber cómo funcionan estos sistemas de control biométrico. Funcionan a través de algoritmos de aprendizaje automático o autoaprendizaje. Para que un sistema sea calificado como de aprendizaje automático, es necesario que actúe con cierto nivel de independencia respecto de su programador. Es decir, no se va a limitar a aplicar una serie de reglas preestablecidas por su diseñador, sino que el programa va a desarrollar sus propias normas de funcionamiento y lo hará sobre la base de unos datos de entrada que se le suministran al modelo, a partir de las cuales va a extraer una serie de correlaciones. La finalidad de esto será predecir sucesos futuros sobre la base de datos pasados. En España, concretamente, en el sector público, se hace uso de estos sistemas de autoaprendizaje fundamentalmente en dos ámbitos. En primer lugar, para prestar servicios públicos, como es el caso del algoritmo que además ha sido objeto de recientes noticias, que se han empleado este algoritmo se ha empleado para asignar el bono social energético a los hogares españoles. También para apoyar al desempeño de las labores de actividad de policía. El ejemplo más paradigmático en este caso sería el algoritmo que utiliza la agencia tributaria para crear perfiles de riesgo en búsqueda de potenciales defraudadores. Esto pues, ofrece numerosas ventajas en términos, sobre todo, especialmente económicos, en términos de eficacia y eficiencia en la asignación de recursos, pero también supone importantes riesgos en materia pues, de protección de datos, de trazabilidad, de asignación de responsabilidades, de usos indebidos, porque se pueden utilizar estos sistemas con finalidades distintas a las que inicialmente fueran previstas y en concreto tienen un potencial efecto discriminatorio sobre grupos especialmente vulnerables. Estos sistemas de aprendizaje automático, que además en este caso son binarios, entonces solamente pueden tener dos posibles respuestas, genuino o impostor, pertenece o no pertenece, tratan de operar minimizando errores, es decir, van a maximizar su precisión en términos absolutos y lo van a hacer buscando no equivocarse en aquellos casos en los que más abundantes haya sido entrenado el modelo, de manera que a cambio va a permitir o va a tolerar mayores niveles de error en aquellos supuestos en los que menos haya sido entrenado. Esto mismo es el problema que ocurre con los sistemas biométricos que se aplican actualmente en nuestras fronteras, donde el uso de la biometría para la identificación de personas, para el cotejo biométrico, está plenamente consolidado. Distintos estudios demuestran que las tasas de errores que presentan estos sistemas varían en función de los rasgos que presentan las personas que a ellos se someten y fundamentalmente a la etnia y al género, siendo las mujeres las que padecen una mayor probabilidad de error. Además, estos sistemas no reconocen cuerpos no normativos y reducen la identidad de una persona meramente a su apariencia física. Estas medidas se emplean en entornos críticos que penalizan a personas no binarias, transexuales y transgénero cuyo aspecto y datos personales están sometidos a variaciones en el tiempo. Incluso algunos proyectos pilotos, como es el caso de e-Border Control, han ido un paso más allá y aplican estos sistemas para reconocer emociones en búsqueda de indicios de falsedad en los relatos de los viajeros extracomunitarios que asimilan de alguna manera a indicios de peligro, riesgo para la seguridad o la inmigración irregular. Además de la falta de calidad que pueden producir estos efectos que os hablo discriminatorios en los modelos, existen otros problemas que se plantean en términos de opacidad. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser opacos bien porque no tengamos acceso al código fuente del algoritmo o bien porque incluso teniendo acceso al código fuente no sepamos descifrarlo, no sepamos qué quiere decir. Esto es lo que se conoce como el problema de las cajas negras que imposibilitan la supervisión humana posteriori de sus resultados. Para ir concluyendo, quería reseñar pues, el riesgo de politización que existe en el uso de estas inteligencias artificiales que pueden ser usadas para reforzar políticas migratorias encubiertas de freno de la inmigración. Y por último, pues es reseñable que se acaba de aprobar hace apenas unas semanas el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que viene a reforzar las garantías, algo que era muy necesario en materia de respeto de los derechos humanos, puesto que establece unos requisitos imperativos mínimos que deben de cumplir todos estos sistemas que califica de alto riesgo. Estos
requisitos imperativos, pues realmente hasta ahora solamente existían en legislación sectorial muy dispersa y realmente en lo que se estaban basando los desarrolladores de estos sistemas eran en meras normas de soft law, en recomendaciones, en directrices, y ahora ya por fin van a tener un carácter imperativo a través de este reglamento que va a exigir que para poder introducir estos sistemas en el mercado interior de la Unión Europea se cumplan estándares mínimos como la alfabetización de la IA, es decir, que todos podamos entender en qué consiste, la rendición de cuentas y muy acertadamente la última versión además añade una evaluación de impacto para los derechos fundamentales previa a la introducción de estos sistemas en el mercado interior de la Unión Europea. Esto es todo. Muchas gracias. Y está abierto a todo, a cualquiera de las personas que hayan intervenido en esta segunda parte y en la primera, con la sección del profesor González Berra, que se ha tenido hoy. Bueno, tienes una de formación de costumbre. Hace un rato decíamos, bueno, es que la ley franciscana, el derecho internacional privado se ha dejado de lado, no se han pensado soluciones, y después una solución que es la alemana, y necesitamos saber cuál es tu opinión sobre esta solución y si se podía trasplantar metafísica. Pues así, claro. Justo cuando estabas exponiendo la ley, estábamos Antonia y yo comentando, bueno, esto es un planteamiento, por lo menos, ya de entrada. Bueno, aplicación de ley nacional más posibilidad de optar por la ley de la residencia habitual, yo creo que es necesario, por esta vinculación, digo, desprenderse de la ley nacional en ciertos supuestos y estar a la ley del foro, a la ley de la autoridad, por la imbricación que hay entre la cuestión registral, la jurisdicción voluntaria de alguna forma, y la ley aplicable. Yo creo que, por ejemplo, si se hubiera recogido solo, se aplica la ley nacional, como una autoridad registral española va a aplicar una ley extranjera que establece otros requisitos de legitimación, otros plazos, no tiene sentido aplicar leyes extranjeras a la reasignación realmente. A la asignación probablemente sí, de manera que la norma de conflicto alemana parece que está previendo todas esas posibilidades, aún sin hablar de asignación, reasignación. Creo, me ha parecido ver que sí que permitía de una manera más o menos adecuada, así de entrada, no lo he reflexionado mucho, pero bueno, me parece una posible solución, una buena solución, la de la ley alemana. Veo en todo caso que hay muchísimas cuestiones que ni siquiera lo había pensado, como lo del técnico y metrotécnico. Esas cortapisas que se pone supongo que a la transición hombre-mujer. Claro, en estos escenarios. Lo que está claro es que los alemanes piensan. Y se plantean muchísimo las cuestiones cuando legislan. Y a mí me da pena que no haya habido, pues eso, cuando hay estudios previos, desde el derecho internacional privado, el doctor Santiago Álvarez había realizado un análisis de las propuestas que había, que se podía haber tenido en cuenta, también, grupos de investigación que han tenido en cuenta estas cuestiones, pero que luego parece que el legislador no valora. ¿Y cuál es tu opinión? Yo, bueno, ya que estoy aquí, me cuelo. Es que había levantado yo la mano primero. Venga, vale, si me lo dices así. No, que yo quería decir que además del tema del registro civil es
está el orden público también. Claro, de esta manera ellos van a aplicar el Lex Fori, también incluso para extranjeros que residan habitualmente en Alemania. Entonces, bueno, en esta materia el orden público tiene, vamos, es muy ejecutivo, con lo cual la aplicación de una ley extranjera que diga algo contrario a la concepción, en este caso de Alemania, seguramente no se va a dar en la práctica y yo creo que esta vía que han pensado también, aparte de evidentemente de los moldes del registro civil, pues están evitando la aplicación del orden público. Luego otro tema ya será pues lo fuerte que sea extraterritorialmente ese reconocimiento, ¿no? Pero bueno, voy. No, Bueno, yo también quería dar mi opinión sobre este tema, más luego alguna otra alusión a las comunicaciones que ha habido y a la gran cantera que está demostrando esta universidad. Yo doy mi opinión y creo que esto muestra lo mejor y lo peor del derecho alemán. Creo que el conflictualismo es muy bueno, o sea, esta opción para los estudiantes que estamos aquí y los que están aquí, que tienen que estudiar la profesión juris en sucesiones, esto es como a la inversa, ¿no? Se nos aplica la ley nacional, pero podemos optar por la ley de residencia habitual. Y no es mala opción, pero claro, parte de la ley nacional no vaya a ser que sí que pueda reconocer esto en el registro civil de mi nacionalidad. Y si no, me quedo la residencia. Con lo cual, el conflictualismo, a mí como norma de conflicto, me parece muy sugerente y muy interesante. Tampoco la tengo reflexionada. Me enterando ahora. Bueno, el chascarrillo era, en lo que no es conflictualismo, a ver, a mí me surge alguna duda. Primero, aquí, a mí todo esto me suena al derecho a la identidad y al derecho a la identidad única. Y claro, de repente esa norma lo limita a los residentes en situación regular, lo cual lo está degradando claramente y no le está dando una relevancia constitucional al derecho de la identidad. ¿Vale? Bueno, yo siempre pensé que el derecho a la identidad lo íbamos a acabar vinculando a la dignidad de las personas, ¿no? Por ejemplo, el parámetro del Tribunal Constitucional en español es muy claro, ¿no? Eso es lo que te determina si un extranjero en situación irregular tiene ese derecho. Y yo creo que ahí hay que ser un poquito más válido. Y el otro punto que yo creo que sale ya de soslayo, pero va a acabar saliendo, nos falta un poco de método de reconocimiento. Me explico. Respeto mucho el conflictualismo, pero esto se va a acabar convirtiendo en una hipotética sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cómo reconocer ese principio de identidad única en otros estados. ¿No? Porque es la historia. Es García ley aplicable al nombre, es Panchar en conciliación y es Coman en matrimonios del mismo sexo. Por lo cual, no olvidemos tampoco, puedo un poco hablar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Es una visión muy estatalista y creo que en nada, poco que aparezca y damos referencia al título, un primer supuesto de libre circulación de personas, tendremos ya al Tribunal de Justicia por el método de reconocimiento, no por el método conflictualista. Quizá me he extendido, pero quería aludir a las dos comunicaciones. La profesora Noelia Fernández Abello, que me parece muy interesante y que sabe que son temas que compartimos, su planteamiento sobre los convenios colectivos que no están en la ley rectora del contrato de trabajo o incluso los planes de igualdad. Y yo sigo diciendo algo que ya sabe que pienso, que me falta una visión de que esto es autonomía de la voluntad material. Es decir, tengo que respetar la ley aplicable rectora del contrato, pero es una autonomía de la voluntad material. Y eso me da entrada a los convenios colectivos y a los planes de igualdad como pactos asumidos. Es verdad que no es una autonomía de la voluntad individual del trabajador con el empleador, pero sí una autonomía de la voluntad material colectiva. Ese dato, bueno, me gustaría que me diera su opinión. Y termino con la última comunicante. El tema de Olaya Fernández me ha parecido interesantísimo y que da mucho vértigo, ¿no? Sí. Ese futuro. Quería que me... No sé dónde está. Olaya, perdona. Hay una parte de la comunicación que me ha impactado, que es lo de que hay veces que o no entendemos el código fuente o que el ser humano no va a acceder al código fuente, por lo cual va a ser una caja negra. Me gustaría si pudieras aclararme esto, porque yo no me imagino una autoridad administrativa en el ámbito de la extranjería
con un sistema al cual luego no va a poder acceder en su control del código fuente. Muchas gracias y perdón por la extensión. Aparte de los dos comunicantes de la mesa, ¿hay alguna demostración? Que en la exposición de motivos con respecto a esa limitación a la posibilidad de realizar esa elección a personas que no tienen residencia, pues simplemente se dice que queríamos mantener lo que decía anteriormente la transición. Querían ir un poco ser cautelosos y en caso de ella simplemente pusieron lo que decía el interior. Eso refiere a la reducción. Y a mí lo que se puede decir un disparate, pero a mí me parece que si la Constitución de un país considera que el hecho de poder elegir la elección forma parte de la identidad, que esto está garantizado constitucionalmente, puede decir usted que forma parte de mí, o de mi público, e incluso yo no solo la semana pasada estaba en Barcelona y hablábamos de leyes internacionales. Es decir, en lugar de aplicar una solución, una norma de conflicto, se podría también decir, bueno, es que estas normas nosotros queremos que se apliquen con independencia de la ley del estatuto de los sujetos. Muchísimas gracias por la pregunta. La pregunta es tan buena que de hecho da para una tesis doctoral, que es lo que estoy haciendo ahora. La opacidad de los algoritmos se refiere a aquellos que funcionan con muchas capas, que es el caso de lo que os contaba de los algoritmos de aprendizaje automático, que no van a aplicar simplemente un código, una función que simplemente el algoritmo, sino que a partir de una serie de datos pues van a ir estableciendo reglas y que, bueno, pues estas son otras nuevas normas de funcionamiento. Lo suyo sería, por supuesto, puesto que esto va a tener efectos como, por ejemplo, la aceptación o la declaración de una admisión de un extranjero al territorio Schengen, puesto que, como sabemos, la denegación trae aparejada consigo el efecto de que hay una orden de regreso al país de origen. O sea, esto no es una cuestión menor. Entonces, la opacidad viene bien porque el programador, el diseñador, las empresas comercializadoras de estos sistemas alegan sus intereses comerciales y dicen, no, yo no te puedo destapar cuál es el contenido de mi algoritmo, porque si no, la competidora me lo va a copiar y se va a lucrar económicamente de esto, pero es que vamos más allá, es que puede haber ocasiones en las que tengamos acceso al código, pero no sepamos interpretarlo. Seguramente de los que estuvimos aquí, no creo que nadie se inferior, de función de todo. Seguramente si no tienen acceso a un código no tendríamos ni idea de qué poner. O sea, es necesario que la persona tenga conocimientos, pero es que aparte tiene tantas capas que incluso los expertos en computación les resulta imposible descifrar la aplicación que criterios está siguiendo el algoritmo. Y realmente estos sistemas que os digo de múltiples capas que se pueden identificar se están aplicando y están produciendo efectos jurídicos. Esto es bastante preocupante, por supuesto. Sí, Tonia. Gracias. Bueno, felicito efusivamente a todas las ponentes y comunicantes por la verdad está siendo una sesión extraordinaria. Pero voy a recoger el testigo de Ángel, ¿vale? Y se ha nombrado un poco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como estamos terminando la mañana y como el tema de la autodeterminación de género probablemente ya no se trate en otras mesas, os comento que está planteada una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el asunto C423, que es muy relevante y estamos esperando todos con mucha afán, ¿no? Porque sería, parece, la cuarta sentencia después de, bueno, teniendo en cuenta las nombres que ya están más que superadas, ¿no? Pero aparte de Pancharego, el auto de Regnic o Coman, esta vendría a completar un poco la sala, ¿no? De en qué momento nos encontramos. Y os cuento brevemente el caso, porque es muy importante. Una persona de doble nacionalidad, rumana y británica.
Resulta que cuando es pequeño se traslada con sus padres a Reino Unido, nace en Rumanía, se traslada a Reino Unido y allí cambia su identidad, logra que se acomode a lo que ellos, ¿no? Un hombre transexual. ¿Qué sucede? Que el Reino Unido sale de la Unión Europea y entonces él lo que pretende es que se adecue también esa identidad que tiene en Rumanía. Y cuando va con todo su documentación que ya tenía británica a Rumanía, le dice que no, de ninguna manera, que allí se tiene que volver a someter a un procedimiento diferente del que ya ha tenido y que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo había puesto en cuestión en alguna ocasión. Pues ahora lo que se plantea es, ¿qué se tiene que hacer? Porque con independencia de que ya no fuera Estado de la Unión Europea, cuando sí que se sometió al cambio de sexo, él era ciudadano de la Unión Europea. ¿Se tiene o no se tiene que reconocer esa nueva realidad en Rumanía? A mi juicio, la respuesta parece obvia, ¿no? Lo que ya es, no se puede modificar, ¿no? Pero la cuestión aquí es que él, en este caso, ella era otra cosa en Rumanía. Entonces, hay un caso en donde estamos viendo que esto está perfectamente totalmente en evolución y en evolución constante, ¿no? Pero a ver cómo se posiciona el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto. Y luego, el tema de la inteligencia artificial, que a mí me preocupa mucho, Olaya, ¿quién responde? Es decir, ¿quién está detrás de estos algoritmos? ¿Quién responde? En un caso donde se constate la vulneración de algún derecho fundamental, como estamos viendo, porque yo solo oírte hablar me temblaba todo. ¿Quién responde? Si en caso de responsabilidad civil, por un daño o una vulneración grave de los derechos humanos, ¿a quién tengo que ir? Bien, lo más fácil, sí. ¿Qué Ryan quiera responder? Pero para mí la voluntad material sí que creo que es muy relevante, o puede ser, ¿no? La autonomía de la voluntad material de las partes en el contrato de trabajo. Que puede servir para que el empleador aplique el convenio por una necesidad favorable, en el caso del mismo, en los dos disponibles de renovamiento objetivo. El problema va a ser ese que planteaba. Cuando no se obtiene un convenio, que se favorecería el trabajador. Hay que plantearse ahí si resultaría exigible o no. Claro, yo no me lo voy a plantear como autonomía de la voluntad de las partes en la negociación colectiva. Pero para mí sigue siendo bastante dudoso, porque todos los trabajadores, en muchos casos, seguramente, pero dudoso, porque al final esto implica que la negociación colectiva prevalece sobre la norma de conflicto en materia de contrato de trabajo. Esto implica ponerle colectivo. Muchas gracias. A mí también me empieza a temblar de todo. En cuanto a la responsabilidad civil, pues la verdad es que no es un tema en el que sea ni mucho menos, pero se está llegando a plantear incluso la posibilidad de que los robots de los sistemas estén totalmente de personalidad jurídica propia de responsabilidad. Esto es un tema que también se está yendo a se empieza consigo. En el caso de los diseños que se aplican en el ámbito del sector público, para mí esto va a tener ya unos constantes que va a haber responsabilidad por parte del Estado por inaplicación de la inteligencia artificial, porque hasta ahora se estaba jugando con una situación de tipo jurídico. O sea, lo que decía la comunicación de que solamente existían algunas normas sectoriales de protección de datos, de seguridad de productos, que tenían un contenido imperativo, pero hasta ahora las empresas estaban guiando en el desarrollo de estos sistemas por meras directrices y recomendaciones de grupos de expertos que para nada eran vinculantes. Y por supuesto, lo que ocurre cuando dejamos de lado la responsabilidad social corporativa y el impuesto social, ¿no? Ahora con el reglamento de inteligencia artificial, ahora por fin se establecen una serie de
obligaciones por parte de los desarrolladores de estos sistemas, y en el caso de que se puedan cumplir las garantías mínimas en términos de explicabilidad, pues va a traer consecuencias en aquellos que no se apliquen en el ámbito del sector público. Me preocupa mucho, y no lo voy a añadir a la publicación porque ya me meto en demasiado detalle, el reglamento incorpora ciertas previsiones de, bueno, podemos decir que estabilidad fiscal de su aplicación, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad del Estado. Claro, esto es un término que puede abarcar innumerables sistemas de inteligencia artificial y habrá que esperar a ver cómo se aplica, ¿no? Esto pues, que al final va a ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me temo, el que va a disipar este tipo de... Igual ahí puedo hacer un llamamiento. Puedo hacer un llamamiento a los del Teams. Sí, ¿cómo no? Sí, que por recordar a las personas que están online que si quieren plantear alguna pregunta, por favor, levanten la mano en el Teams y les habilitamos la palabra. De momento no. Intervención, duda más. Sí. Preguntarle a Olaya sobre lo que acaba de comentar ahora y sabiendo que hay responsabilidad de las empresas en el nuevo reglamento, por lo menos cuando me dio la sensación de que cuando estaba hablando de seguridad se refería, claro, ahora con tu comunicación veo que interpretar seguridad en posible control de entrada de extranjeros que hipotéticamente estemos controlando, que vengan a actividades lícitas o ilícitas, ¿no? Y tenga como está hasta menos. Obviamente, el último mes y medio están más en boca, ¿no? El terrorismo internacional, la amenaza que hay ahora aquí en el ámbito del espectáculo público y demás, eso es algo que habíamos dejado de tanta intensidad en el periódico. Creo que el reglamento sí que busca que las empresas sean responsables y que después esa responsabilidad pueda ser reclamada a quien contrata a las empresas, si es el Estado que contrata a las empresas, tendrá la responsabilidad por haber contratado a alguien que no ha cumplido y por su segunda responsabilidad de no cumplir las obligaciones que establece el reglamento, porque el reglamento le establece obligaciones específicas a los estados del cumplimiento, pero no sé si crees que esa alegación, como acabas de decir, que estabas ahí, pero esa alegación a la seguridad no se refiere a una alegación a la gestión directa de la seguridad pública por parte de los estados, ¿no? Cuando el Estado sí que lo haga directamente y hable de la seguridad pública, no a la empresa desarrolladora de la inteligencia artificial en el ámbito del control de frontera, por ejemplo, que haya podido cometer una infracción. Las infracciones son potentes. Creo que ese recurso de las personas que ha sufrido cualquier daño por la mal uso de la inteligencia artificial, incluso aunque sea en un control de seguridad creado por el Estado, siempre tendrá el recurso a poder reclamar al desarrollador, que es lo que busca el reglamento, que los desarrolladores sean los responsables de todo. Y no sé si eso es así, me lo pareció cuando... Como las referencias son están determinados, están amplios, que se principales de la universidad nacional, pero es que están pensando en los estados de obligaciones de llevar a los intereses. Tenemos uno... Sí. Voy a pasar a... Vale, sí. Sergio, tienes la palabra. Creo que tienes que habilitar tu micrófono. Eso es. A ver si te oímos. De momento no te oímos. ¿Se oye en ese? Bueno, pues espera, hacemos una cosa. No se va a poder.
No, por escrito tenemos deshabilitado el chat, no sabemos por qué. Pero puedes escribir en el apartado de preguntas y respuestas, comentando a tu pregunta y respuestas se puede. Sergio, no te oímos. ¿Puedes...? Me dicen por aquí que en el apartado de preguntas y respuestas, que está ahí, tienes que tener ahí arriba. Mostrar. Eso es, creo que puedo escribir. Efectivamente. Pues por favor, si escribes la pregunta, yo la leo. Siento la limitación en tu intervención. Debe estar escribiendo. Sí, se me dan. Just to Yeah. occupy the time. No, it's very interesting, the black box. But my impression is that I'm not an expert, but we already have black boxes in place. The human mind, no? I'm thinking about the judicial complex. So what does the judge think? We don't know, really. How do we verify what the judge thinks? Through the reasoning that the judge provides, no? And we subject this to review, to appeal, and last instance. So perhaps a way forward to ease the fears that artificial intelligence takes decisions based on items we don't know is by forcing the design of IA to provide a reasoning. And that reasoning then can be subject to review, like the decision made by the custom officer or the security officer. So perhaps what we should aim at is to produce something that can be reviewed by persons, the time being, and see what were the elements of fact and of law that were considered to reach the decision. Maybe, I don't know. No sé si está de la pregunta, pero en relación con esto de la mente del juez, también de cualquier otro órgano decisorio, antes dijo Carmen que no es ninguna, que no es cuestión baladí, tiene mucha importancia, es que en materia de asilo las motivaciones de la denegación están claras, otra cosa es que se ajusten al derecho en la mayor parte de las circunstancias, porque bueno, la forma en que pero la concesión de asilo no se motiva, se dice, se concede asilo por el artículo tal, con lo cual, por ejemplo, en estos casos en los que ponía de manifiesto Carmen, que hay un montón de motivos por los que una mujer se solicita la protección internacional, porque he sido objeto de mutilación genital, porque además huyo de un matrimonio forzado, en el que había violencia, en el que había violaciones, hay todo implícito, porque me han dado asilo. Y muchas veces, claro, cuando se tramitan estas solicitudes, dices, vale, me la han dado, pero no sé por qué. ¿Es importante? Hombre, para la persona me la han dado, ya está, es lo importante, qué bien, hemos conseguido la protección, pero para las personas que trabajan en este ámbito sería fundamental que la oficina de asilo de una vez empezara a motivar también las cuestiones. Es decir, la edad por esto, basándome en estas pruebas que sabemos. No lo hace. Incluso podría el motivo del asilo. Si tú estás porque te lo han dado, no sé si va a desaparecer el asilo. Ya no desaparece nunca, si te lo doy. ¿Por qué me lo das? Nunca va a desaparecer. Es cierto que cuando deniega, ahí sí que tienes toda la motivación. Pero efectivamente, cuando lo reconocen, es lo que comentaba. Efectivamente es así. No te dicen el por qué, únicamente lo reconocen y ya. Y aprovechando esto que estábamos hablando de lo que estás pensando con el error. Yo creo que todo nuestro sistema administrativo, judicial, resume el error, se basa en el error, por eso se puede recurrir. Pero el error es humano, pensable y tiene una causa. Me refiero, la administración se equivoca, el juzgado de primera se equivoca. Cuando el error de un sistema informático de inteligencia artificial no sabemos cuáles son las causas, ahí recae el sistema, pero ya no hay posibilidad
basamos en el error, nos basamos en interpretación. Y No. claro, aquí lo que preocupa es que es sí, no. Y no sabemos por qué es porque tiene que interpretarlo. Es decir, nosotros lo pedimos no por error, sino por forma de interpretar. Bueno, a veces por error. Puede haber dos, porque quieres cambiarlo. Sí. Prefiero. Pero No, sí, a ver, es que si no habláis con micrófono, los del Teams no se enteran. ¿Está ahí la pregunta de aquí? Estoy mirando, espera un momentín. Mientras miras, puede adelantarse alguna respuesta o algo pendiente que haya quedado. Pues el micrófono. Así. Es verdad, ya pendiente. Llevo 8 meses estudiando este tema para mi tesis y para mí, vamos, es súper bien recibido las aportaciones. Efectivamente, no hay mayor caja negra que la medicina. No hay mayor caja negra. Pero claro, siempre las situaciones en este caso, que nos en el sector público, que están sujetas en cuanto existe un margen de discrecionalidad a la posterior revisión mundial. Lo que decimos es que algunos sistemas algorítmicos hasta ahora empleados era imposible descifrar cuál era su funcionamiento, a qué se debían las decisiones que tomaban. Y ahí, pues su peligro. He dado una visión totalmente muy pesimista, ¿vale? De los sistemas de inteligencia artificial, para nada estoy en contra de eso. Y de hecho, como diría mi maestra cuando vuelvo, hay ocasiones en las que es casi un deber y una obligación utilizarlo en términos de ahorro de costes. El problema está pues, cuando entran ciertos márgenes de discrecionalidad a la hora de resultar es necesario una regulación y que exista una trazabilidad del sistema. Tenemos la pregunta. Sí. Vale. Sergio Moraes Miguel nos dice: quería dar las gracias a los ponentes por las intervenciones y dar las gracias por la posibilidad de poder conectarnos online a los que no podemos estar presencialmente. Mi pregunta, me temo, Laia, que te toca otra vez, tiene que ver con ¿qué métodos de ciberseguridad que podrían existir para evitar ataques a ese posible algoritmo de inteligencia artificial? Como ves, es un tema que nos produce mucha inquietud. Sí, podrían existir, sí. Dice que le preocupa que las decisiones de ese algoritmo que clasifican de forma binaria no permitan sistemas de apelación o segunda vuelta. Eso. Bien. Bueno, estamos finalizando. Creo que querías intervenir. Sí, Eli, Sí, ayer estoy refiriendo. Y si os parece, lo damos por finalizado ya, las intervenciones.
Bueno, para mí es todo porque la verdad que creo muy interesante, pero me he quedado con bastantes cosas, no con todo porque es muchísimo. Me preguntaba Carola también porque mi TFG es sobre inteligencia artificial en la administración pública y como planteaba es el tema de responsabilidad realmente no puede ahí entrar la responsabilidad patrimonial de la administración, hace de verdad falta saber simplemente si ha causado daños por funcionamiento normal o anormal, ¿no? Entonces entiendo que aunque no conocieras de verdad qué está aplicando el sistema de inteligencia artificial, podrías aún así reclamarlo, por ejemplo, ¿no? Fuera de la poca seguridad jurídica que da un sistema de inteligencia artificial, y estoy ahí también con ese tema. Y luego el tema de interpretar, no entendí muy bien a qué te referías, o sea, ¿cómo es que no un ingeniero puede interpretarlo? Porque al final es el que programa el sistema de inteligencia artificial. Es verdad que, por lo que tengo entendido, es como que lo que hacen es básicamente crear un sistema que le da unos valores y sí que es verdad que con el tiempo y con la formación cada vez del desarrollo de esa IA, esos valores dejan de saber cómo, saben cuáles son, pero no saben cómo ha llegado a ellos para aplicarlos, ¿no? Sí que saben que son a través de los datos que están proporcionando, pero no saben cómo. Eso es a lo que te refieres con ello. Y eso, ¿crees tú que ahí sí que entra responsabilidad patrimonial? ¿Estoy yo metiendo la pata totalmente? Bueno, de nuevo, gracias por la pregunta. Me preguntaba si los informes puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial. Pues sí, creo que en el futuro puede dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado por aplicar sistemas de inteligencia artificial que no cumplan con estos estándares de interacciones porque al final estos sistemas que se van a aplicar en el sector público, por supuesto, no los desarrollan las administraciones públicas, están en manos de empresas privadas que de hecho pues son más bien pocas, ¿no?, las que tienen estas capacidades de computación para desarrollar estos sistemas. Y la otra pregunta a los ingenieros que si interpretan. Los ingenieros son los que saben leer ese lenguaje técnico y por tanto tenemos que decirnos pues que estas son las variables de las que depende la decisión, que esta es la ponderación del peso que tiene cada variable. A eso me refería. No sé si es el tiro. Bueno, pues creo que podemos levantar la sesión y repito que a las 16 horas empezamos con la... Reanudamos y empezamos con la segunda mesa. ¿De acuerdo? Gracias.